Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Antes de nada, yo quiero darle las gracias a la persona que va a presentar y nos va a dar la bienvenida a este espacio estupendo, que es Maru Vidal, que es la directora del Centro Cultural Espacio Subte. Creo que lo he dicho bien. Gracias, Jorge. Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto para quienes integramos el Subte de recibir este nuevo episodio en el marco del concurso de anteproyectos para el Centro Cultural Mariano Arana. Contarles que estamos en la exposición de la edición número 51 del Premio Montevideo de Artes Visuales, un premio que data de fines de la década del 40 y que presenta una selección de 25 artistas que pueden visitar de lunes a sábados desde las 12 y hasta las 19 horas. Y bueno, y ahora darle la bienvenida nuevamente a la mesa para conversar sobre espacios públicos y medio ambiente. Gracias, Manu. Muy bien, este es el cuarto episodio de una serie de 5 eventos que se desarrollan en torno al concurso para anteproyectos del futuro Centro Cultural Mariano Arana, que convoca la Intendencia de Montevideo con el municipio B, con el auspicio de FADU, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, y el apoyo de la Sociedad de Arquitectos y Arquitectas del Uruguay. Los 4 episodios anteriores han tenido diferentes temas. El primero fue una charla precisamente en la propia FADU sobre las relaciones poliédricas y complejas entre Mariano Arana y Ciudad Vieja. El segundo fue una estupenda visita guiada que hicimos a lo largo de la Diagonal Fabini y en torno al predio donde se levantará el futuro edificio. El tercero, en cambio, tuvo lugar en el Museo de las Migraciones, Espacio Cultural Muralla Abierta, y ahí hablamos de gestión cultural y colectivos, participación, etcétera, etcétera. Estos 3 episodios anteriores, como este cuarto que tendremos aquí, están accesibles a través de Internet. Se recogieron, se registraron en YouTube y además hay unas estupendas relatorías muy bien escritas que son accesibles para que la gente se las descargue. Esto lo digo porque la asistencia, digamos, sostenida en el tiempo. No es un evento que vaya a transcurrir esta tarde, se cierra y se olvida, sino que bueno, pues un gran número de personas, en su mayoría arquitectas y arquitectos, que se presentarán al concurso, consultarán este registro, y no es por poneros presión de ningún tipo, pero que sepáis que no estáis solas y solos. Muy bien, tenemos una mesa estupenda hoy. Yo quiero empezar agradeciendo sinceramente a las 3 personas que están aquí sentadas conmigo, porque, bueno, digamos que durante estos últimos días han sido sometidas a muchísima presión, les he perseguido, les he llamado, les he escrito, les he rogado que vinieran. Además, un jueves, un día que hay un montón de cosas interesantes para hacer. Así que muchísimas gracias, de verdad. Tengo aquí a mi izquierda a Diego Capandegui. Él es arquitecto, él es docente, es profesor titular en FADU. Es una persona que se desarrolla en el campo profesional del urbanismo y además es una persona, digamos, que tiene una gran presencia tanto en medios de comunicación como sobre todo, bueno, pues en todo tipo de actividades y eventos. Así que muchas gracias, Diego, por hacerte un hueco y por venir. Él va a ser el último interviniente, vamos en sentido contrario. A su izquierda tenemos a Jimena Abraham. Ella es arquitecta y docente también. Está especializada en las intersecciones entre género, urbanismo y arquitectura. Y es además responsable del área de equidad, derecho y territorio del Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias, Jimena. Y por último tenemos a Constance Urmendi, que todo el mundo te conoce como Cos, y a mí se me ha pegado, entonces te voy a llamar Cos y espero que no me lo tengas en cuenta. Ella es arquitecta, docente e investigadora. Tiene un estudio que se llama UZA, me parece, y que además trabajas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo en el área de Ciudad Vieja, una zona directamente afectada. Muy bien, vamos a comenzar entonces. El formato de la actividad es bien simple. Nosotros lo que les hemos pedido es que identifiquen casos que en su opinión, digamos, tengan pequeños gestos, tengan componentes que ellos consideren que sean interesantes para aquellas personas que quieran presentarse al concurso. Queda claro que el marco del concurso está delimitado por las bases, que todo el mundo tiene acceso a ellas. Estos son opiniones personales, pero aún así, digamos, es una buena pista de repente, por dónde podrían resolverse ciertas encrucijadas. Cos, comenzamos contigo directamente. Tienes un micrófono ahí. Os pido por favor que os acerquéis bien para que la grabación quede lo más nítida posible y yo os haré alguna pregunta y os interrumpiré en ese momento.
escucha? Bueno. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por participar de esta mesa. No soy especialista en espacios públicos, pero encontrarme en este lugar más bien de directora de espacios públicos, de espaciante de espacios públicos, de visitadora por internet de espacios públicos, porque la mayoría de los que voy a mostrar nunca los conocí. Me toca, primero que nada, primero eso, hacer como una colección de visitas de espacios públicos. Antes que nada quería colocar acá algunos conceptos que me parece que son conocidos, pero que vale la pena a veces revisitar, que el espacio público mejora la calidad de vida, que se relaciona con la gestión contemporánea de las ciudades, que hace que nos sintamos pertenecientes a algo y nos dé confianza en lo colectivo. Creo que son por lo menos 3 patas muy importantes para pensar en lo público y en la articulación de la arquitectura con lo público. Esto básicamente, que es bastante corto, se llama los gestos del espacio público, porque tiene que ver con algunas condiciones que se generan en algunos espacios públicos que nos gusta visitar, que nos traen recuerdos, que son vacíos dentro de la ciudad continua y consolidada, que por ser vacíos nos permiten editarlos, que son espacios de uso intenso. Entonces, en ese sentido, quizás no es, digamos, una cuestión disciplinar de arquitectura, sino de cómo se usan estos vacíos, cómo se editan y cómo se intensifican. Este cuadro es de las Tullerías, capaz que lo conocen o lo han visitado, creo que es de los primeros parques públicos de París, del 1500. Era un jardín de palacio que se transformó en un espacio público y es absolutamente hermoso. Esta es una pintura de Manet de un momento como de mucha exclusividad y de mucha concurrencia. Pero también esta foto es del mismo lugar. Esta foto es tomada por René Burri, que es un fotógrafo de mediados del siglo XX, y nadie sabe qué son las Tullerías, porque realmente ir al parque es de las primeras cosas que nos gusta decir o pedir, y de las cosas que nos gusta llevar y acompañar, y de donde nos gusta pasar un rato en soledad o acompañados. Y lo que importa es que esto sea posible en las Tullerías, en la Ciudad Vieja o en cualquier otro rincón. Y en este momento lo que más me interesaba traer acá eran las sillas de las Tullerías, que son elementos móviles que permiten juntarse y reagruparse, que son lindas, que son públicas, que están abiertas y que permiten este tipo de situación que creo que es deseable. Para que esto suceda, no es solamente que hay una silla, sino que hay una arquitectura de soporte que está bordeando el parque. Hay en esta fotito de acá, se ve una columnata de árboles geométricamente colocados y hay una fuente redonda que es muy lindo de bichar. Entonces lo que está allá abajo son las sillas, que son el componente del espacio público de uso, edición y intensificación que me gustaba traer. Esas mismas sillas están en este parque, que podríamos decir, no nombrarlo, pero obviamente que interesa hacerlo, que es el Parque de las Pioneras. En este caso son sillas rojas que dan colorido, que permiten agrupar, que permiten ordenar el espacio y que toda esta gente mire hacia un punto en particular y que este artista se sienta mirado. Evidentemente hay una arquitectura que permite todo esto y una arquitectura de enorme calidad, producto de este concurso, que no solo tiene sillas, tiene estructura y tiene vegetación, sino que tiene 2 planos, uno horizontal y uno vertical, planos lisos, planos rígidos, y un plano sobre todo que refleja y que nos hace recordar, por lo menos a los de mi edad, al jardín zoológico y a los espejos que deformaba. Entonces, otro tema que me parece interesante es el reflejo, porque los espacios públicos, al ser colectivos, anónimos, y todos sentirnos un poco dueños del espacio público, los reflejos que nos devuelven son reflejos que llevamos en toda nuestra vida. En este otro lugar las sillas también están acomodadas y es en España, es en el Centro Cultural de Barcelona, en el Raval. Se está mostrando una película, es un claustro, de nuevo la arquitectura está envolviendo y abrazando ese espacio y hay un gesto también de enorme calidad de aplane y piñón que da cierta como sensación de reverencia. La inserción de la pieza, la que está a la izquierda, es transparente, es profunda. Cuando se ilumina, lo de afuera está oscuro. Cuando está oscuro, se puede ver para adentro.
uno se siente adentro y afuera y también se siente íntimo tomando un rato de sol. Por lo tanto, este otro gesto me parece que es interesante, no se me ocurrió mejor nombre que reverencia, pero es un gesto que también se retoma en Munch, Noruega, en Oslo, por Juan Herreros, con donde también se produce este mismo gesto de doblado, de plegado, de reflejo, y una situación de piso que ya no es el piso duro de las pioneras, sino que es un piso de agua, una superficie menos densa que permite ser el escenario de algunas otras cosas. Como en esta situación también de borde que lo comparte el espacio del concurso, esta es una situación de plaza, de borde, cuya extensión también es agua y es la bahía de Venecia. Entonces, esta plaza, que es la Plaza San Marcos y todos la conocemos, o por lo menos por internet, también es un vestíbulo, y la noción de vestíbulo creo que le cabe bien a los espacios públicos que están en la trama consolidada, como podría ser la Ciudad Vieja. También pensando en Puerto está esta hermosa intervención en Marsella, que trabaja con la sombra de una manera en su momento súper renovadora, que es la noción de reflejo, de la distorsión y el reflejo del agua, del puerto, de las velas, del mercado. El puerto en la Ciudad Vieja además tiene bocinas, tiene grúas que se mueven y son coloridas, tiene contenedores y tiene olor a ganado. Y todo eso el espejo lo puede capturar, el olor obviamente no. Y para eso se precisaron dos planos simétricos. Pensando en el agua, en el vestíbulo, en el paisaje, en el horizonte, la Plaza de Débora Céspedes también interactúa con esta noción y también interactúa con el espacio del concurso en un sistema de espacios públicos de una manera también súper elocuente y muy intensa, y es muy lindo este gradiente de pasto, pantano, bahía. Intensa, que también precisó no solo de las intervenciones que tiene encima, sino de esa columnata, esa figura arquitectónica que pautó y que junto con el cerro, la columna, el horizonte y la ciudad, hacen que la plaza pueda seguir construyendo paisajes. Con respecto a otro aspecto que tiene en particular este concurso, traje acá la foto de este espacio en Bañoles, en España también. Es un piso duro, en pendiente, con tajos como muy fuertes, desde donde los monjes benedictinos tenían cisternas que empiezan a aparecer y ensucian y generan unos recodos de agua que pueden servir para jugar. En ese sentido, la cuestión, nosotros tenemos bastante adentro, por lo menos dentro de Montevideo y en los espacios costeros, esta cosa como de caligrafía de paisaje, de rasgar, que tiene cierto dolor y cierta historia, que también tiene que ver con la pieza esta del holocausto judío, que hay otras fotos que podrían haber estado, que son los ombúes y los árboles que están plantados junto con el inicio de la obra, y que es lugar de picnic creo que de la mitad de los montevideanos, que ya son cada uno dueño de un árbol. También en esta cuestión como del trabajo sintético y elocuente, y también asociado a la bahía, no se puede dejar de omitir el memorial de los desaparecidos, que tiene ese gesto como de visibilizar, de hacernos leer y descubrir el paisaje para transitar por las letras de las personas. Entonces, el tema del espesor, también pensando en la muralla, creo que tiene lugar la tierra, el espacio público entre y sosteniendo el cielo. Esta cuestión de la lectura, estas fotos que Victoria Steilich compartió, que son muy interesantes con el tema de la lectura, de reconocernos en un emplazamiento que nada tiene que ver con la bahía, pero que por sí mismo, el resultado arquitectónico tomado, esa fuerza centrípeta, que juega como muy bien con el peso del Palacio Legislativo, la cuestión de la lectura y del dolor están sumamente claras. Este espacio es un espacio viejo, español, Miralles y Carañabue, que también utilizan, a mi entender, el dolor en el espacio, pero también de una manera como súper lúdica, con materiales, con un solo gesto y con materiales que pueden ser abordados de esta manera con alegría, pero que tienen un costado como un poco sórdido, capaz.
Y la virtud del espacio público es eso, que es interpretable. Cada uno le da la lectura y el uso. Entonces aquí el texto, el leer, el entender, el comprender, el enseñar y el aprender del espacio público me parecía relevante. Volviendo a los reflejos de la folie de la Villette, de Yumi, todos lo conocemos mucho, pero que también hacen que el paisaje se multiplique y llegue a escalas y llegue mucho más allá de las cuadras donde el emplazamiento se ubica. Creo que son estrategias súper lindas y que marcan el día y la noche, el rayo del sol. Los nodos, ordenando el espacio, siempre son, digamos, si bien aquí los nodos tienen como una concepción mucho más profunda, nodos, planos y líneas, tiene una concepción mucho más profunda, pero el trabajar con cierto orden ubica a las personas, a los acontecimientos y a las arquitecturas en el espacio. Gracias, siempre digo, en realidad cuando veo este espacio, gracias que Nina lo pudo hacer, porque esta cuestión del levitar y dejar la tierra abajo contenedora, muralla o el arte, y hacer subir todo el peso del otro arte hacia arriba es maravilloso. Y en realidad está atado acá con el color rojo, que es un poco el color de la Villette, el color de la sangre, que veníamos hablando como esta cuestión tan carnal o de cierta visibilidad de algunas cuestiones sociales que aparecen en los pilares, en este caso por una razón que nada tiene que ver ni con las venas ni con la sangre, sino es puramente técnico. Y asociado al color, este espacio siempre me pareció muy lindo, es en Chile, es una sucesión de pabellones sensoriales, que en este caso no están sobre adoquines, ni están sobre suelos duros, sino que están específicamente sobre una naturaleza creada. En ese sentido, también este es otro proyecto muy interesante, el del Guillaume Guyard, nunca me sale muy bien, que es un espacio que, con varios pabellones, más allá de que nos guste o no nos guste la arquitectura, nos invita a recomponer un acontecimiento del pasado, a vivirlo y a experimentar. En ese sentido, los parques que nos ayudan a interpretar, como este es un parque alemán, que a través de ese marco nos hace leer o nos permite interpretar el paisaje que fue y que ocurrió y que estuvo muchísimos años atrás, mientras otros lo disfrutan en el agua. Hablando de naturaleza, recién veníamos con el parque chileno y con la sensación de levedad y con el reflejo, esta especie de hostia colocada en el Serpentine de Londres, que es muy elocuente, es fina, es leve. Cuando nos acercamos, sigue permaneciendo en esas circunstancias de levedad y de apropiación y parece como casi nacida, y es súper interesante también el trabajo de las atmósferas, los creadores de atmósferas. Pero esto es un poquito más simple, es el MCO en Zurich, donde en realidad lo que nos está invitando es a subir entre las plantas. Es un parque puramente urbano que insertó la naturaleza y que permite subir y generar otros puntos de vista, otras visuales y otras inclinadas. Y me dio como cierta asociación con las cúpulas de Ciudad Vieja. El subir también nos permite ver, no solo a través del Google Earth, sino a través de lo que estamos viendo. Entonces también las señales que se dan desde el piso para arriba, y si hay cúpulas y hay miradores y si hay grúas que son altas, también es interesante pensar en que el piso dice cosas más allá, o que hay pequeñas instalaciones que nos pueden mover y movilizar de la cota estable del suelo, del espacio público, que podemos estar a los 5, que podemos estar a los 10, que podemos emerger como de un submarino. Y el hecho de subir, de estar a media altura, de estar más alto, como el varón rampante, de estar entre los árboles, también es un gesto importante, interesante del espacio público. Estos niños están experimentando en Corea el desequilibrio, que también permite ver los colores de la Plaza Portugal y otros desequilibrios menores de la vida cotidiana de los más chiquitos. El equilibrio. En creadores de atmósferas, este parque tal vez lo conozcan, que es el Louvre Lens, que tiene asociado un edificio que es de cultura y que es absolutamente onírico o atmosférico. Y también entre las curvas, que pueden ser también, en este caso era Kazuyo Tsushima, ahora hay una Sabrina Bobardi, utilizadas en el interior, el agua controlada que divide espacios
y dividir instalaciones, pero también el agua de juegos en la Plaza Sereni en París o en el Memorial de Lady Di en Londres. El agua en movimiento y la gente disfrutando. O en Colombia, el hecho de sacarnos los zapatos, de que haya agua en movimiento, de compartir con otros un momento de descanso, que también es propio de la arquitectura moderna, es algo súper lindo y colectivo, que solo se puede dar en un espacio público. El agua. La arena, en el parque de los pies descalzos, las texturas, la naturaleza, las superficies inclinadas que permiten andar en buggy, tirarse, jugar a la pelota, las superficies inclinadas que nos meten adentro del edificio. No se sabe lo que está dentro o lo que está afuera, aunque acá en el Pompidou está todo muy claro. Y las superficies que permiten plantar objetos, quizás con chinchilla, que ya va a estar, plantando sus paraguas y sus flores artificiales, o plantando luces LED, o plantando sitios para la memoria. No son específicamente, tal vez, los que conozcamos, pero el de la izquierda es un monumento sensitivo, el del medio es un monumento que instalaron unos vecinos y el de la derecha es un monumento, es una escultura, como es la escultura de como es la Plaza de la Constitución, o como es la Sirenita. No, la conozcamos o no, en general los cuentos medievales aluden a la Sirenita que mira al puerto y los barcos entrar y llegar. Plantar. Esta otra escultura me parece, y ya voy terminando, que solo se puede dar en un espacio público, que tenemos suelo y tenemos cielo. En general no tenemos esculturas en espacios cerrados ni en nuestras casas, entonces esto siempre es como muy lindo, me imagino yo, tirarse en el pasto para ver estas manos. Y cada cosa que hagamos construye un sistema en el mundo, en Uruguay, y vamos bajando un poco la velocidad y ya voy cerrando. Estos sistemas son referencias espaciales. El espacio del Centro Cultural va a ser una referencia espacial, igual que las calles, igual que la Rambla, igual que la Diagonal. Son hechos históricos, la ciudad vieja es esencialmente histórica, es cultural y debe ser saludable. Sería deseable que parte de esto sucediera, refrescarse en verano, dormir una siesta, estar después de la lluvia, sentir que el tiempo pasa. Y a veces hay ejemplos muy simples, como estos bancos que andan por toda la ciudad, donde podemos tirarnos. Un padre puede sacar a se puede tomar mate, se puede hacer otras cosas. Y es deseable que también parte de esto que ocurre en la Rambla de Montevideo, con otros deportes que se van sumando, sucedan, que estas personas puedan disfrutarlos todas, de noche, con seguridad, llenos de gente, que puedan arriesgar algo ya que está el agua, que puedan divertirse, que puedan estar solos. Esto también es en la ciudad vieja. Es decir, el espacio público es como ese pañito verde que está allí, que hay que organizarlo, y la arquitectura es el elemento clave para organizarlo. Porque después se desorganiza solo. Lo que pensamos que va a ser una baranda, después sirve para parkour, y porque dialoga con cosas muy disímiles en la ciudad vieja, por suerte, históricas y que se han ido acumulando. Y porque es lindo generar la duda, la incógnita. ¿Está bueno ir? ¿Está bueno lo que se da allá adentro? ¿Tengo lugar como vecino? ¿Qué puedo descubrir? ¿Qué puedo mirar más allá? ¿Qué puedo protestar? ¿Cómo puedo seguir disfrutando con mis amigos? Mientras él, en otra etapa de la vida, disfruta al lado. ¿Cómo puedo mirar? Hacer deporte, que es bien propio de nuestras estaciones saludables. ¿Cómo puedo tomarme el tiempo para que este globo en el Parque Citroën pueda despegar? Todo esto se realiza con rigor, con textura y con arquitectura, evidentemente, y el soporte es clave, aunque nosotros en general nos preocupamos mucho de separar lo que es natural de lo que es artificial con una cordoneta, pero pueden ser otras las soluciones. Y esta figura, que yo no sé bien qué es, siempre me gusta, porque son personas sordas que están escuchando la misma música, cada uno lo escucha a su manera, y están bailando. Entonces creo que eso es parte de la magia del espacio público, acompañado de una arquitectura pública en un vacío público. Y esta es la sumatoria de los dibujitos que armé para esta ocasión, que me parecieron que podrían ser algunos gestos para compartir.
Pues, muchísimas gracias, hermoso e interesante. Y yo que tengo el privilegio de llevar esta conversación, te voy a hacer una pregunta personal. Si tú tuvieras que elegir un espacio público que a ti te guste, que tuvieras que recomendar, que fuera el último sitio al que pudieras ir, o que tuvieras que llevar a alguien de repente que te caiga muy bien, ¿qué sitio seleccionarías y por qué? En un minuto, y con el micrófono. Bueno, me costó mucho, o sea, profundizar en un sitio o en un espacio público, por eso hice como un paseíto virtual. Pero un espacio que no conozco y que me gustaría ir, y me gustaría ir con seres queridos, es una plaza que te comenté, que es en Barcelona, que se llama la Plaza Felipe Neri. Es un espacio chiquitito, cargado de historia, donde los pasos resuenan, envuelto y abrazado con la arquitectura, con muchas ventanas, que hay mucha gente viviendo. Y es una superficie, creo yo, espero ir a conocerla en algún momento, donde todo o muchas cosas pueden suceder. No todas, pero muchas. Y hay árboles, entonces el paso del tiempo se ve. Capaz que eso podría ser. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer la transición siempre en borrosa entre una... Muy bien, Jimena, es todo tuyo. Sí, creo que sí, lo puedes sostener incluso. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, muchas gracias también por la invitación. Para hoy pensaba, bueno, tengo que dejar quieto, me quedo así. Para hoy lo que pensaba era comentar algunas cuestiones. Yo tampoco soy especialista en espacio público, o sea, nada, sí estudio el espacio y la facilidad de identidad de género. Y entonces, nada, más a nivel de territorio y de ciudad, me parecía interesante traer hoy, ¿no? Algunas cuestiones que ya desde los años 80 diversas historiadoras y geógrafos vienen estudiando sobre las diferencias o el impacto diferencial que la espacialidad tiene en la calidad de vida de las mujeres, producto, como sabemos, de desigualdades estructurales. Entonces, un poco, la idea de hoy era comentar en esto de que los territorios no son neutros, que son desiguales y que son producto también de determinados usos y cuestiones que se han priorizado, comentar algunas categorías que desde nuevas concepciones espaciales, como es el urbanismo feminista, los paradigmas de la ciudad cuidadora, se puede estar visualizando el espacio público en un sentido integral. También voy a hacer un paseo por diversas cuestiones para poder trabajar sobre estas cualidades espaciales que los espacios públicos deberían tener, para integrar esta perspectiva feminista o el enfoque de género en las ciudades. El primero de ellos, como dice ahí, está vinculado a la vitalidad. Esto puede atravesarse a distintas escalas a nivel territorial. Para este conversatorio puntual y para el caso específico del objeto de estudio del concurso, voy a estar centrada en un ida y vuelta entre vínculos de espacios y vínculos de espacios y edificios. Tenemos también que el vínculo y sobre todo este tipo de infraestructuras edilicias culturales tienen un poder muy fuerte en cuanto a la calidad de los espacios que habitamos y sobre todo el espacio de las plantas bajas y los vínculos inmediatos de la calle y el espacio público. Traeré algunos ejemplos, estuvimos intercambiando para no solaparnos y bueno, en esto que decía de la necesidad de la vitalidad en los espacios, en las calles, esto se vincula con una cuestión que es sumamente importante y necesaria, que es el tema de que haya personas diversas, muchas actividades diversas en cada uno de estos espacios. Me pareció interesante este ejemplo, también por una cuestión que sucede en Ciudad Vieja, que hay como, si bien el concurso no hay espacio para poder abrir las funciones participativas, la Ciudad Vieja tiene una historia y un largo periodo de análisis y de estudio y reflexión sobre su espacialidad. Y entonces este espacio surge a partir de instancias que es en Buenos Aires, es una revitalización de un espacio de desuso de una estación, que también me pareció interesante el vínculo en este caso, de cómo ese espacio público y esa infraestructura
antigua y abandonada ferroviaria, comienzan a convivir para activarse desde el edificio hacia el espacio público y también desde el espacio público hacia el propio edificio. Y en este sentido, o sea, este parque fue una propuesta y gestión de las personas vecinas, transformó radicalmente este espacio y me parecía como interesante traerlo por este tema de el vínculo entre la espacialidad, la vitalidad y sobre todo esto de la vitalidad también es sumamente importante poder incorporar diversidad, que vamos a ver que estos elementos que vamos a ver, estas cualidades espaciales no son o no están encerradas en barras y valores absolutos, sino que se van a ir solapando, van a ver que a lo largo del discurso van a ir como apareciendo solapos en cuanto a estas cuestiones. Y en este sentido, este espacio fue activado, es una reactivación y una propuesta diversa de usos que van variando y que también, a partir de su diversidad espacial, activan, dinamizan y dan vitalidad a ese espacio público. Entonces, por eso lo traía, porque me parece que es una cualidad sumamente necesaria, que para quienes están afrontando este desafío de trabajar en el vínculo del espacio público, del edificio de espacio público, era sumamente relevante. En ese sentido, traía también esta biblioteca en Barcelona. Me parecía súper importante el tema de la vitalidad, vincular en esto cuando atravesamos o circulamos por la ciudad, la importancia que tiene, como decía, los edificios como generadores o activadores de estas plantas bajas, que son nuestro vínculo inmediato y que desde una perspectiva feminista tienen como una gran relevancia, ¿no? En este sentido, traía este espacio de esta esquina que, no sé, recompone la típica manzana de Barcelona, ¿no? Con su típico achaflanado, pero me parecía sumamente fino y delicado ese gesto que hace el edificio, que está elevado, pero genera como un espacio de recibimiento que activa o genera esa vitalidad a partir de un equipamiento que es una biblioteca pública y que genera que ese espacio comience a darle vitalidad y que las personas empiecen a ocuparlo. Directamente, más allá de la visibilidad que tiene por el tema de la transparencia y todo lo que sucede en ese vínculo desde adentro del edificio hacia la vereda, me parecía que era un buen gesto en cuanto a activación y a propuesta desde la arquitectura y el diseño para darle vitalidad y diversidad al uso de una esquina que, como ven, ¿no? El vínculo con el espacio público es muy pequeño, pero me parecía que era sumamente interesante la respuesta. Después, por otra parte, otra cualidad urbana que es necesaria, yo ponía acá movilidad, pero me parecía interesante traer el tema de los flujos, ¿no? Como sucede en este espacio particular que se va a estar situando el edificio de Mariano Arana, el espacio cultural Mariano Arana. Me parecía interesante recoger, y también en esto traigo todos los trabajos que se han hecho sobre Ciudad Vieja, sobre flujos y demandas, y esto está muy vinculado también con el tema de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y en esto que decía que en las ciudades se han priorizado determinados usos sobre otros, me parece súper interesante este parque, que si bien la escala capaz que es bastante diferente a la que tiene el espacio que se está diseñando y pensando, en esto de poder traer los trayectos en las vidas cotidianas de las personas y sobre todo en este lugar, en esto de la movilidad y los flujos, cómo hay una reconversión de este lugar a partir de una sustitución de una infraestructura que ya estaba planificado ese lugar desde el Plan Cerdá para que fuera soporte de una gran plaza representativa y en su lugar hoy en día tenemos esta situación de este gran parque que uno lo ve así de ese tamaño y impresiona un poco el tema de la escala, pero que es activador de esos flujos que para este proyecto, traía esos esquemas que están acá abajo, se recogen los trayectos de las personas y los atravesamientos que hacen y a su vez incorpora distintos modos de movilidad, como sabemos, para este enfoque es sumamente importante, contener diversidad de movilidad, diversidad de vidas, diversidad de tareas y tenerlas en este tipo de espacios. Y ahí traía esa imagen que me parecía como súper cotidiana y además baja pila la escala de lo que es esa gran infraestructura verde en ese gran espacio de Barcelona, donde vemos, ¿no?, que ese espacio de atravesamiento es soporte de vínculos y de flujos que fueron, como decía, estudiados para poder darle soporte y también, como comentaba Cos,
da espacio a los flujos y también a los necesarios descansos, porque todas las personas no pueden circular y necesitan sus tiempos, sus espacios y a veces sus momentos de pausa en todo esto. En ese sentido, en esa misma reflexión de contener flujos y traer, incorporar cuestiones o datos de la vida cotidiana de los barrios o de las ciudades, esta plaza de Eco Alsarí, que sí es un colectivo feminista que está insertada en Santa Coloma, también se recogen los trayectos de las personas, hay una serie de trazos que definen algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño específico de esta plaza, que además fue realizada de modo participativo con infancias y adolescencias, que traen la necesidad de poder mantener en ese diseño y no cortar algunos flujos de conexiones en tramas y movilidades y flujos barriales. Entonces me parecía interesante en esto de la movilidad, no solo que hacen al tema de reconocimiento y la memoria también de los espacios, sino que proporcionan en este caso, al ser una plaza que también el tema de la movilidad debe afrontarse desde una perspectiva que permita la autonomía de las personas con el tema de accesibilidad. Y nada, esto también genera diversidad de usos en función de las movilidades y de las corporalidades que van estando en esa plaza, que requieren distintos ritmos. No encontré ninguna foto mejor, pero es muy divertido estar en ese lugar y ver, ¿no?, las personas que transitan y son como respetuosas y corren y atraviesan la plaza, y cómo a partir de esos ejes también se generan espacios de descanso, espacios neutros que fueron pensados sin ninguna funcionalidad específica, de modo que no se hicieran apropiaciones de determinados colectivos y que fuera un espacio inclusivo, y me parecía que también que era un espacio interesante en esto de reconocer los flujos, los tiempos, los trayectos y las memorias de las personas que surcan. Entonces, pensando en particular en el predio del proyecto, me parecía que era un desafío interesante el poder ver, pensar y contemplar qué flujos, qué movilidades, qué corporalidades y de qué tipo son necesarias incorporar en ese espacio público. Y muy enlazado con lo anterior está el tema de la diversidad espacial también, ¿no? Esto, como decía, cada uno de estos postulados o estas cualidades urbanas que el urbanismo feminista trae o incorpora para el análisis espacial, la diversidad está muy vinculada con el tema de la vitalidad y también con el tema de la movilidad que hablábamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también traía desde lo edilicio un edificio que está en la Ciudad de México, que me parecía sumamente interesante en esto de la diversidad, cómo reconoce en ese lugar la ausencia de espacio, y todo el edificio es un equipamiento social que se hacen allá, que se llaman pilares, que es una sigla que después si quieren la comentamos, pero no quería perder como el cuentito de este espacio, que me parece que es muy lindo. En cuanto al edificio, se inserta y reconoce, como decía, en esto de mezcla de diversidad y vitalidad, distintos usos que son comunitarios y que son propuestos desde la comunidad, y además empieza como a perforarse, a generar espacialidades donde todo el lugar comienza a ser vivido como un espacio público que además es pensado como espacios de soporte neutros que habilitan distintas apropiaciones. Entonces me parecía que era un buen ejemplo de vínculo de un espacio desde lo edilicio hacia la propuesta de espacio público de este enfoque. Y también volviendo al parque en Barcelona, ese que era una gran infraestructura vial que se transformó en un gran ecosistema verde de remediación o de ecológica, y también que volvió a este espacio a devolverle la vida cotidiana en cuanto a cruces y encuentros de las personas de ese barrio. Nada, traía esto también por el tema de la diversidad de usos, en el tema que hay espacio para la naturaleza, en el sentido amplio de que hay usos para las personas, pero también para otras especies. En el uso de los juegos, que es un espacio que está programado para que el espacio jugable esté contemplando todo el arco de edad, ¿no?, y a todas las generaciones. Hay juegos desde 0 a 99 años, o así lo dice el parque, y es algo que me parece muy bueno. Y enlazado a esto, ¿no?, el tema de los cuidados,
Terminaba con esa última diapo vinculadas a las cuestiones del espacio jugable, porque cuando pensamos en espacio público también está bueno incorporar en la ciudad, en la movilidad, en la diversidad, en todo lo que venimos hablando, el tema de cuidados, ¿no? El concepto de cuidados, el enfoque de cuidados desde una cuestión más integral. Y también cuando vamos a pensar edificios o espacios públicos o sus vínculos, hay un sesgo de que los equipamientos deben estar pensados para determinadas edades. Y entonces por eso la diapo anterior, donde había una inclusión de juego, de un involucramiento, y esto tiene... este es otro ejemplo que es un juego específico de la ballena, pero me gustaba mucho la imagen del señor ese mayor en este gran dispositivo jugable que, me parece sumamente importante poder trasladar al espacio público las tareas de cuidado, que se sociabilicen, que se reconozcan, que se visibilicen y a su vez que no sean una carga y que los espacios se diseñen para que las personas que cuidan puedan tener menos cargas, no sé cómo lo diría, pero que puedan distenderse y en el caso de los juegos para personas adultas pueden hasta compartir el espacio jugable. Entonces por eso traía este equipamiento. Me gusta mucho la foto de ese señor mirando dentro de ese espacio de la ballena donde está lleno de infancia jugando y él también lo ve como un espacio seguro y es parte. Y en ese sentido esta diapo la traía, esto es un espacio más conocido que es el Parque de la Amistad, que también en eso de los espacios jugables y los espacios de cuidados está bueno contemplar la diversidad de las personas en cuanto a su movilidad, a su diversidad funcional, auditiva, cognitiva y diversidad que nos caracteriza a cada uno. Y esta es otra imagen, como les decía, de ese parque, donde este tema de poder incorporar a las personas cuidadoras en el juego ayuda también a poder empezar o tender hacia una corresponsabilidad de cuidados. Y esto es un equipamiento que también visibiliza en el espacio público el tema de los cuidados, ya muy enfocado en algunas cuestiones muy específicas y que a veces es verdad que son de difícil mantenimiento o de difícil inserción en los espacios públicos. Ya sabemos que el tema de los baños o esas cuestiones son sumamente necesarias y también demandadas por las personas que realizan tareas de cuidados en los espacios públicos y en la ciudad en general. Este equipamiento se llama Mamífera, es también de Eco Alzari, que es el mismo colectivo que mostraba aquella plaza diseñada con infancias, donde reconocían los trayectos de las personas, y lo que intenta hacer es generar un espacio cuidado donde se colectivice el tema de la alimentación de lactantes, ya sea porque se hace con biberones o con lactancias, y genera puntos donde se sociabiliza, se comparte y además hay algunas encuestas, o ellas parten cuando cuentan este proyecto, de que también hay cierta discriminación, o por lo menos de esa encuesta sale, de las mujeres que realizan esa tarea en espacios públicos. Entonces me parecía que era interesante también para quienes están afrontando este trabajo en este espacio tan particular de poder empezar a pensar estructuras, equipamientos o por qué no que desde el propio edificio puedan incorporarse algunas de estas cuestiones que incorporan el cuidado y el cuidado como en un sentido integral, ¿no? En ese parque que les mostraba de esa gran infraestructura que sustituye el espacio del auto para el espacio de las personas, también hay un reconocimiento de que somos seres ecodependientes y tiene un trabajo sumamente interesante de regeneración ecológica de ese lugar que claramente con todo el impacto que tuvo desde sus infraestructuras viarias, todo el sustrato inerte que tenía por debajo se está trabajando para poder generar todos los beneficios que el verde y la reconfiguración de este espacio tiene sobre este lugar, ¿no? Cuestiones vinculadas a disminución de islas de calor, bueno, ni que hablar del tema de la contaminación del aire, sonora y bueno, todas estas cuestiones que sabemos, pero me parecía también traer el tema del cuidado en una cuestión más general vinculado a que somos seres ecodependientes e interdependientes. Y después, como otro punto, también muy vinculado a todo esto, que los traía como en valores absolutos, es el tema de la seguridad. Como sabemos, las mujeres y también otros grupos minorizados, cuando circulamos, atravesamos la ciudad,
generamos patrones por algunos ejes estructurales que son desigualdad y muchas veces también por el propio diseño de la ciudad o por la propia concepción de los espacios, que nos va obligando a generar en algunos determinados horarios o en algunos determinados espacios recorridos alternativos que hacen que muchas veces no tengamos un derecho pleno a la ciudad. Entonces me parecía importante también traer y pensar desde una perspectiva feminista, un enfoque de género, incluyendo la diversidad, este concepto de seguridad para el espacio que se va a diseñar y este equipamiento. Y me gustaba mucho este ejemplo porque es un ejemplo que cuando uno lo ve y como mujer o cuerpo feminizado, cuando va a pasar por ahí, esto es parte de una manzana también de Barcelona. Como saben, en Barcelona hay todo un tema de volver a ganar los espacios verdes que tenían la tradicional manzana de Cerdá, que se fueron perdiendo y por la hiperdensidad que tiene Barcelona se fue perdiendo. Y entonces, para atravesar ese espacio público, que es un corazón de manzana, me gustaba mucho el diálogo que genera este edificio, que tiene como algunas reminiscencias de Jane Jacob, que mencionaba el tema de la vigilancia informal, que es algo súper importante junto con las plantas bajas activas y el tema de la diversidad de personas y usos en los espacios, la vigilancia informal para el tema de la seguridad y sobre todo para determinados colectivos. Y entonces esta biblioteca se inserta, hace de nexo, genera como esa gran puerta que lleva a atravesar ese espacio y que claramente este lugar, si no tuviera este espacio de activación, ahora voy a mostrar un corte de esto que se va a ver mejor, sería como un gran túnel que quizás si pasáramos por ahí de noche y más allá de que hubiera iluminación y quizás hubiera personas, pensaríamos 2 o 3 veces antes de entrar para poder recorrer ese espacio público central. Entonces, esta biblioteca me parece que genera este gesto sumamente potente, ¿no?, de poder generar a partir del diseño y el vínculo de ese espacio público esta vigilancia informal tan necesaria para que este espacio que está acá adentro pueda existir. Y a su vez, toda esta activación, como hablábamos al principio, de esta planta baja, vinculado también a la diversidad de horarios, de uso y de personas que utilizan y los equipamientos que están contenidos en ese gran corazón de manzana, que hay equipamientos para personas adultas mayores. En esta foto, que es un poco vieja, no están, pero hay espacios de juegos para infancias y adolescencias, permiten entrar y quizás romper un poco el tema de la seguridad, y me parecía que la arquitectura, y justamente por eso decía que iba a ir como un diálogo de espacio público y edificios o estructuras edilicias, desde lo edilicio se puede aportar mucho para estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y sobre todo la seguridad de determinados colectivos. Y finalmente, para terminar, que he ido un poco rápido, el tema de la representatividad, que como sabemos también me parece que es un espacio de oportunidad, hay muchos datos y particularmente Montevideo en cuanto a representatividad en el nomenclátor oficial y en espacios públicos, es una de las ciudades que tiene el índice más bajo dentro de las ciudades que miden este tipo de desigualdad territorial en cuanto a representatividad. Me parecía que era importante, ¿no?, como ha sucedido con otros espacios, como es el caso del espacio del Memorial de las Expresas Políticas, de comenzar a través de estos espacios públicos, de repensar la forma de poder incorporar diversidad de personas representadas, pero no quizás de una forma tradicional, porque muchas veces hay ciertas rigideces para poder incorporar en el nomenclátor, o bueno, también algunas cuestiones que son más difíciles de sortear. Entonces me parecía buenísimo poder traer como reflexión final el de poder incorporar la cuestión de la representatividad desde otro lugar en los espacios, como es en este caso también de esa plaza que vimos en Santa Coloma, que representa a las personas que estuvieron pensando y codiseñando ese espacio, que son las infancias y las adolescencias. También tenemos muy buenos ejemplos acá en Montevideo de espacios que reconocen diversidad y otros grupos que generalmente es más difícil que se incluyan en el nomenclátor. Y finalmente traía esta imagen de las pioneras que en un momento, cuando quería trabajar o presentar en este espacio cuestiones vinculadas a género y espacialidad, me parecía que claramente era un espacio emblemático que tenía que estar, pero lo traje por el tema de
esto, ¿no? De incorporar la representatividad, porque me parece que en este pequeño gesto, pequeño o gran gesto, ¿no? Del reflejo, que también Cos lo comentaba, está buenísimo, porque más allá del nombre que se le dé al espacio, todas las personas que transitamos y pasamos por ese lugar nos sentimos representadas. Entonces, cerrar con eso y nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Yo cuando estaba imaginándome esta charla, me surgía una pregunta que viene un poco ahí de una visita a los círculos del infierno, que son los chats de WhatsApp de señores de mi edad, ¿no? 47, 50, que somos insoportables. Están los de madres y padres de colegios, que también tienen lo suyo. Estaba hablando con unos amigos de esto que iba a hacer y les estaba nombrando y tal, entonces se ponían todos nerviosísimos con el adjetivo feminista vinculado al urbanismo. Y de alguna manera, sí, pero muy mal, muy mal. En general todo como muy, pero bueno, también el urbanismo, también la arquitectura, ¿a dónde vamos a llegar y tal? Entonces, de alguna manera, como que si ya nos resulta difícil renunciar a los privilegios, también el pensar que en el espacio público y que en la arquitectura hasta ahora hemos estado gozando de una posición privilegiada que tenemos que revisarnos, digamos que nos cuesta mogollón, nos cuesta muchísimo. Has puesto ejemplos muy claros y muy prácticos de, como decía Cos, de gestos, de, en fin, soluciones para mitigar eso, y yo creo que a lo mejor con la última imagen te adelantas a lo que te quiero preguntar, y es si en Montevideo hay algún caso que tú puedas identificar como una buena práctica, como algo que tú enseñarías y dirías, bueno, a la hora de hablar de urbanismo feminista, de arquitectura con perspectiva de género, sería este y por estas cosas. Y sí, me adelanté con esto, me spoileé la respuesta. Claramente el tema del espacio de las pioneras tiene como una concepción desde el inicio, desde el planteo de las bases del propio concurso hasta la conformación de las juradas, que todas fueron mujeres feministas. Después tiene como, más allá del diseño, que no privilegia o trata de, no sé, recoge estos 5 puntos que fui mencionando, al cual agregué la dimensión de los cuidados, porque me parecía que era algo interesante de traer, los atraviesa en todo lo que es la concepción del espacio y también en el diseño del espacio, pero algo que me parece fundamental es que tiene, no solo, es como que todo el proceso, ¿no? Porque también desde la parte ahora de la gestión, quienes gestionan ese espacio son colectivas feministas, que articulan y generan un espacio que más allá del diseño y la habilitación de que todas las personas y particularmente quienes con mayor dificultad pueden acceder al disfrute del derecho a la ciudad, puedan proponer actividades y se sientan, sobre todo, como decía en esa última imagen, reflejadas. Que eso me parecía que era como algo, el tema del reflejo en ese espacio me parece como algo muy poético en eso, ¿no? Que más allá del nombre, de toda la idea de ese espacio y la generación, el reflejo de todas las personas y que todas se sientan parte, atendiendo a la diversidad, me parece como un potente gesto, ¿no? Entonces me parece que es un espacio que desde el inicio hasta cómo se gestiona hoy en día habilita eso, ¿no? Y es como un ejemplo que tenemos y que nos posiciona como referentes en eso en distintos lugares. Así que sería ese, sí. Perfecto, clarísimo entonces. Muchas gracias. Bueno, pasamos al último participante. Last but not least. Voy a hacer aquí mi aportación. Siempre se agradece el uso estricto del micrófono para beneficio de los que no están presentes. Vale. Vamos a ver cómo es esto. Y si no recuerdo mal, ¿cómo se llama el tuyo? Sui generis. ¿Tengo aquí? ¿Puede ser este? Sí, ¿no? Dejo el micro ahora mismo. Diego Capandegui, todo tuyo. Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. El nombre que le pusimos fue Sui generis a partir de unos diálogos un poco extraños que estábamos teniendo en esos últimos días desde Argentina con él, y bueno, nos pareció que era adecuado, que además era casi una metáfora del problema. En realidad es un concurso sui generis, lo hablamos también con Martín hace un rato, un concurso rápido en un área que anticiparon también aquí mis antecesoras, un área compleja, muy singular de la ciudad,
y que además tiene un simbolismo impresionante porque es dedicado a Mariano Arana. Yo no puedo decir por un tema generacional, no fui ni alumno de Arana, ni fui amigo de Arana, que hay toda una generación que lo dice, pero sí tuve un par de episodios curiosos que los quiero comentar. Ahora estaba recordando, justamente que involucró a la Ciudad Vieja. Cuando Mariano Arana fue intendente, en un momento, nosotros siempre estuvimos fuera de la intendencia, pero escribimos algunos artículos sobre Montevideo, algunos colegas se enojaron bastante, ¿no? Y adentro de administración. Y de golpe me llamó directo el intendente, y yo, cuando me dijo, habla Mariano, y yo le dije, disculpe, ¿quién? Mariano Arana. Enseguida me di cuenta que era, uy, disculpe, intendente, nunca me habían llamado un intendente. Entonces me empezó a hablar del artículo, y me empezó a decir, algunas cosas que dijiste me gustan, otras no, pero... Y uno de los temas era la Ciudad Vieja, que decía, vos tenés poco entusiasmo por la Ciudad Vieja, pero tenés mucho entusiasmo por la Bahía, y lo vamos a dirimir en la Ciudad Vieja. Y bueno, tuvo la gentileza de invitar en un conocido café próximo a la Plaza Matriz, me invitó días después, cosa que era muy extraño porque uno no toma un café con un intendente, habitualmente, que no es funcionario, digamos. Y fue divertido y terminamos luego en la biblioteca de mi casa porque quiso ver unos libros que estuvimos hablando y bueno, y a partir de ahí algunas veces vino a casa por algunos libros. Pero lo curioso era el tema, en aquel momento el nudo era sobre la vitalidad. Él decía bueno, que algo que es cierto, que tengo poco entusiasmo por el ordenamiento territorial, aunque trabajo gran parte en ello. Y él tenía, digamos, incluso mucho entusiasmo veía cosas, incluso fue una clase realmente, una recorrida, que fíjate qué maravilla, fíjate esto y todo, y una erudición increíble. Y en ese sentido creo que es la Ciudad Vieja. Incluso cuando vi las bases dije, caramba, es raro, porque en realidad Arana es la Ciudad Vieja, respetuosamente, ¿no? Y seguramente su pasión, más allá de todo Montevideo, pero me parece que la Ciudad Vieja fue como su gran pasión. En ese sentido está buenísimo, me parece que es justo, me parece que es lindo que se le haga este concurso. Y también, digamos, las disyuntivas que plantea, porque hasta los nudos que comentaba creo que tienen que ver con esta zona y con otra cuestión, ¿por qué sui generis? Porque también es un cambio de época, digamos, no se puede pensar la Ciudad Vieja como se pensaba en el siglo XX. Y creo que las antecesoras nuestras compañeras también lo marcaron bien. Hay otras sensibilidades de uso del espacio, otras demandas programáticas o demandas, por lo menos programática en sentido social, ¿no? Me parece que hay otra forma de pensar el uso del espacio en una situación extraña, que la cultura y el espacio no son tampoco los del siglo XX. Y ahí creo que es a momentos también, le comentaba él, intimida un poco pensar en decirle algo a los colegas que se van a presentar el concurso, porque uno dice, wow, también, bueno, la arquitectura después tendrá su propia legitimidad y sus propias lógicas, y es poco, ¿qué se le puede decir? Lo que es cierto es que está cambiando, y que seguramente este concurso sería bonito que muchos trabajos expresen ese cambio y por tanto intenten responder a una interpelación que la propia ciudad de Montevideo y la sociedad está planteando sobre estos tópicos, ¿no? Y en ese sentido es curioso porque no habíamos coordinado, me voy a así contener con las dos obras que me habían pedido, pero que está bien porque en cierto modo van a ver que, aunque no lo coordinamos, estamos bastante sintonizados en algunos aspectos que, hombre, aquí, está empacado. Por la hora. Vamos a apurarnos entonces. No, y me parecía una cuestión previa a los ejemplos. Seguramente estos cambios se reflejan en tres como cuestiones, me parece que son como fuertes, que lo icónico institucional está cambiando, es decir, los modos se vio creo que mismo cuando recién la coincidencia en el tema de las pioneras, fue un espacio o el edificio, el Parque de la Amistad, que es una maravilla, que incluso creo que refleja un cambio también. Hace 10 años, una vez en un reportaje dijimos que la ciudad nos parecía muy gris. Creo que la ciudad está dejando cada vez de ser gris. Y en ese sentido los espacios públicos, ¿no? Y en ese sentido me parece que lo que es cierto que lo icónico institucional del espacio público y los edificios culturales está cambiando. Y eso se vio también en la cantidad como hay de imágenes que veíamos recién en las dos charlas anteriores, se ve ese reflejo. Y ahí es donde me parece que hay un tema lindo también de época, decir, bueno, cómo se representa la sociedad, cuál es el efecto de la sorpresa, o incluso todo el tema, bueno, que particularmente Jimena también refirió, las cercanías a distintas, digamos,
la relación del edificio o del espacio público a diversos colectivos, a distintas cercanías humanas o a cuestiones fenomenológicas de la charla de Constance. Entonces ahí me parece que hay un cambio importantísimo. Dos, lo híbrido y flexible, en general qué es espacio público hoy, qué es edificio cultural, también se ve una mutación y lo público-privado se van como confundiendo. Lo cultural, frecuentemente hoy la cultura se consume, pero también hay un tema de recreación combinada y bueno, está cambiando seguramente respecto a las generaciones anteriores y seguramente es más descontracturado, más amplia, por lo menos en sus dimensiones culturales, ¿no? Y quizás sea un tema fundamental, porque incluso hasta lo lúdico en los centros culturales son unos espacios, y no, seguramente empezaría a ser como un poco atractivo, o la posibilidad de lo lúdico para ciertos espacios, como marcaban ustedes, que seguramente si no serían poco atractivos, ¿no? Por eso marcamos también lo híbrido flexible, abierto a apropiaciones y marcas de diversos colectivos. Y después lo ecologizante, obviamente, permea objetos edilicios y micropaisajes, como sería un poco el caso del espacio de trabajo que plantea aquí en las bases del concurso, ¿no? Y después veremos alguna cosa más. Pero simplemente esas tres me parecían claves genéricas. Y aquí simplemente casualidad también, dos casos. Después que elegimos este caso nos enteramos que Isaskú Chinchilla, ayer nos enteramos que iba a venir también de jurado, no lo teníamos presente. Que bueno, es un caso que hace tiempo que lo hemos mostrado también en unos cursos del siglo XXI que nos parecía interesante. Este castillo de García Muñoz, más que nada, vamos a elegir una obra del norte y una obra del sur. Incluso adrede, les confesamos que tanta obra española nos resulta un poco engorrosa, salvo que le busquemos el sentido. Y nos preocupa también todo el tema de adaptación, hemos sido muy críticos y estamos muy críticos de la adaptación, tanto del uso ibérica excesiva, sin adaptación que se está haciendo de muchas cosas en nuestros países. Pero bueno, eso es otro tema, no es el objeto del debate. Pero esta obra está buenísima, entonces, bueno, miremosla también. Y esto nos parecía bárbara porque, y adrede elegimos obras que no tuvieran directa, que fueran más conceptuales, porque no queríamos, nos parecía que no estaba bueno, en respeto también a los concursantes, por lo menos a nuestro juicio, presentar obras que tuvieran una linealidad muy grande. Nos parece que no correspondía, que Uruguay tiene distintas generaciones de muy buenos proyectistas y, bueno, ya estarán ellos con sus angustias, pero más vale dos obras, angustias y deseos, ¿no? Pero me parece que no estaba bueno eso. Sí, dos obras que nos servían conceptualmente. Uno lo mira, esta obra es uno de los tantos castillos, que no se enoja acá el amigo español, de los tantos castillos que tienen una sobreoferta en España, y que en realidad el problema era fantástico en este concurso, cómo ponerlo en valor cuando en realidad el lugar no es notable. En ese sentido, Isaskú Chinchilla hizo una operación extraordinaria, una operación que eso fue muy polémica en su momento en el concurso, que fue plantear que no había que pensar en una rehabilitación y puesta en valor, sino simplemente juxtaponerse para plantear otra naturaleza, otra condición, y que en cierto modo cumplía algunos de los atributos comentados antes, que fuera como un golpe fenomenológico, que tuviera una variación de posibilidades, que tuviera incluso un programa a partir de, no era el programa de rehabilitación, sino que se inventó también una especie como de unos circuitos pintoresquistas, y que a su vez pudiera ser desmontable y armado de otra manera si a los pocos años no se entendiese, digamos, apetecible, ¿no? Y en ese sentido, este proyecto que ha generado en su momento, también sigue generando polémica, nos parecía bien lindo para pensar, plantas que no parecen plantas convencionales, y bueno, ¿por qué tienen que ser convencionales? Alzados, es muy para arquitectos que también en su momento sorprendían, porque casi todos eran más trabajos convencionales casi de arqueología urbana, y acá lo que se hizo fue una juxtaposición adrede, que a su vez facilitaba algo que también quizás pueda pasar acá, que es la autonomía muchas veces del trabajo arqueológico respecto al trabajo de la arquitectura y los tiempos distintos respecto a las prisas de la acción de la ciudad sobre sus obras. Entonces, ahí no se podía esperar. Entonces la obra se justapone, y cuando en paralelo habían otros trabajos en el mismo castillo, ¿no? Y bueno, unas cartografías maravillosas, por lo menos a nuestro juicio, quizás bizarras para otros, pero muy provocadoras, y bueno, todo es una especie
cómo inventarse un programa, una ficción, un argumento para poner en valor algo que en realidad tenía poco valor. Y después, curiosamente, las estrategias, me recordaba cuando estaba con Jan, decía, bueno, pero me está mirando el trabajo sin saberlo, porque en realidad era asomarse o jugar con el viento, generar un mirador que no tenía el castillo, un mirador accesible, generar unos efectos de sorpresa, generar unos espacios, unos 4 o 5 micropaisajes, unos más abiertos, otros más reservados, jugar para diversos colectivos, es decir, para alguna parte más lúdica y un poquito más atractiva para gente con niños y otras más, que podía habilitar, por ejemplo, unas convenciones o unos encuentros culturales más convencionales, ¿no? En ese sentido es muy interesante, es muy simple la propuesta, pero está bien. Y luego, bueno, tiene la contingencia, obviamente, del proyecto y de los recursos que pudieron disponer. Pero me parecía bien, el problema bien interesante, ¿no? Y como estrategia de proyecto. Porque es raro, porque este sitio es un sitio, vamos a volver ahora en 3 minutos, es un sitio, en realidad se mueve entre una especie de relicto de viejos restos, una especie de basurales acumulados de la ciudad, un terreno vagué y un área que uno tiene la sensación que hasta ahora la ciudad no le dio mucho amor. Entonces es como restos, y bueno, quizás ahí sea la fuerza, hay un valor de ubicación increíble. Y caso 2, probablemente más conocido, este proyecto, uno de los últimos grandes proyectos que hizo Pablo Méndez de Rocha con MMBB en San Pablo, de otra escala totalmente distinta, pero igual que nos parecía excelente, que era el atrevimiento en el centro de San Pablo, en este marco de los SEX Pompeya, uno fue Pompeya Lira Bobardi, este es el 24 de mayo, que hizo, donde en realidad sobre un edificio persistente se planteó una diversidad de programas y que fundamentalmente incluso que podían conciliar programas convencionales culturales, un centro cultural, biblioteca, una mediateca con algunos locales de comidas y también fundamentalmente algunos programas deportivos, ¿no? De distinto tipo y además la sorpresa de hacer un espacio vertical. Simplemente acá la innovación, obviamente no es el caso en el metraje de lo que estamos hablando en este programa, pero sí nos pareció que el desparpajo de la propuesta vale la pena pensarla y que además lo curioso, y tuvo alguna coincidencia con el programa, que en ambos fue planteado en el centro de San Pablo, que era dentro de una estrategia de darle energía y vitalización. Y seguramente también el Centro Cultural Mariana Nara tendrá también ese objetivo en el marco, digamos, de la intervención en el polígono de actuación que le fue asignado, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y obviamente tiene un carácter icónico institucional, tiene esa ductibilidad programática y de equipamientos dentro de unos... y también algunas estrategias más técnicas, psicologizantes, que en este caso, en el primer proyecto eran más notorias, en este son menores, ¿no? Y hasta poder introducir hasta esta mixtura de situaciones un poco extrañas. Quizás la pandemia también nos acostumbró a estas situaciones extrañas en las propias casas. Pero lo que tiene algo que es totalmente distinto que el de Izaskun Chinchilla, que es la contundencia de la arquitectura. También uno dice, la fe, que también podía... Eso será un problema que tendrán los colegas que estén haciendo los proyectos, pero bueno, algunos serán quizás más paisajísticos o rastrilleros, topográficos. Lo del submarino no me gustó, salvo que sea Yellow Submarine, ¿no? Un poco, ¿no? Más ¿no? Provocador. Claro, pero... O quizás algunos sean categóricos como la muralla, o híbridos, pero de cualquier manera, este es muy bonito, todo lo de Pablo Méndez es categórico, ¿no? Como cuando rectanguló la bahía, entre picardía e ingenuidad, pero bueno, con un proyecto muy, muy fuerte. Y bueno, volviendo, epílogo, 2 reflexiones más. El sitio, este hecho sacado, ¿no? De las bases, ¿no? Y nos parece muy divertido porque a mí me sorprendió cuando lo vi. Dije, wow, Diagonal Fabini, y uno dice, bueno, se ve como mucho más metropolitana de lo que es la Ciudad Vieja, está toda como
ocupada, toda segmentada, fundamentalmente por la juxtaposición de arquitecturas y transformaciones que muchos de los edificios tuvieron. Y después, respecto institucional, el otro lado de la línea, el lado del puerto. Lo notable que tiene este sitio, además, es que ese puerto, que la cultura creo que todavía no se le logra fumarse, hay un tema de alta cultura, por lo menos, entre como ciertas ramas de la cultura, ese puerto en realidad es el segmento de vitalidad de la ciudad. Volvemos al principio de nuestras charlas con Mariano Arana. Curiosamente, las 3 generaciones para atrás les encantaban las pinturas de Torres García, que celebró esa combinación entre puerto y ciudad. Quizás ahora hay un tema generacional que uno dice, bueno, Singapur, Montevideo, tenemos la suerte de tener unos indicadores semejantes en eficacia por volumen, por ejemplo, cúbico, y en realidad en esta área de la, que es como se mide, digamos, los puertos, ¿no? La eficacia de los puertos, en esta área de la ciudad es fantástico que estamos muy próximos a la entrada principal del puerto. En realidad, por los apuros no pudimos ir a tomar fotos, pero eran unos lugares muy bonitos que uno dice, en realidad es de las zonas más dinámicas, en realidad no es la entrada frente al mercado del puerto, esa zona. Y es muy bonito porque en realidad permanentemente se ven grúas, se ven contenedores, se ven algunos de esos gigantes, los cruceros para contenedores o para cargas, y bueno, en general también como una dinámica, me parece bien bonita, y tiene que ver con eso, con ese sitio, ¿no? Que en realidad justamente el concurso me parece que invita a ver cómo, la pregunta es cómo transformar un terreno vague que se decide a través del concurso transformarlo en otra cosa. Y seguramente, bueno, los proyectistas verán si ponen en valor los tiempos de ese sitio, sus lógicas barriales de borde, que bueno, que obviamente es simplemente más barrial todavía o con más identidad esta zona que otras que tiene, otras vecindades que tiene la propia Ciudad Vieja, o menos genérica, por decirlo de otra manera, en sentido más colgasiano, y después algunos fondos escénicos justapuestos, que también tiene una cosa fantástica, que es también el contraste entre la iglesia de, digamos, de la calle Cerrito y Lourdes, si no recuerdo mal, y el edificio de Oces. La diagonal Fiamini también ahí genera como una especie como de efecto también de splash, que es raro, porque la ciudad como no lo pudo resolver, y en ese sentido es como muy notable, ¿no? Y bueno, y es como, bueno, un punto ahí de borde también de los cambios, ¿no? El puerto está 24 horas open, quizás el desafío sea cómo lograr, y es un tema más de gestión, ahí volvemos a la gestión que ustedes marcaban de este centro cultural, ¿no? Y después, bueno, obviamente, creo que seguramente los proyectistas, como muchos de los proyectos disparadores, parece que plantean, bueno, el debate de cuál es el buen proyecto, y bueno, eso será el objeto de la pugna y el problema del jurado cuando vean los proyectos, ¿no? Lo que es notable que es una especie de folie cultural, digo, ¿no? Viendo los metros, implantada en un área de espacio público o todo es espacio público, bueno, eso dependerá de cómo se resuelva. Y ahí me parece que está un poco como digamos, que seguramente referirá a enunciados programáticos contemporáneos. No, de cualquier manera no va a poder, yo creo, un solo proyecto sería sino como una especie como de pesadillas posmoderna, si un solo proyecto pudiera en sí mismo cumplir con todos los, digamos, o cumplir, no, ser el símbolo de todos los programas que la ciudad quisiera o que la sociedad quisiera sobre ese programa, porque bueno, es un pequeño proyecto. De cualquier manera, lo que es importante es que evidencie, que ponga en valor, que jerarquice, que los temas, que bueno, cada propuesta pueda entenderse más adecuadas, ¿no? Y quizás no sean, no, uno puede decir, bueno, todo edificio puede ser ambientalmente sostenible, quizás sea suavemente ecologizante, es un área con problemas, tiene problemas de drenaje, es una cantidad de temas, pero no importa, me parece que lo importante es el conjunto, que sea como un homenaje a la ciudad y a la cultura y un equipamiento nuevo. Los centros culturales no se hacen tanto en las ciudades, se hacen muy, ¿no? Y está bueno. Y en sentido que tenga un plus, seguramente los proyectos tendrán un plus que ojalá trascienda muchas de las cosas que dijimos y que no lo sabemos. Y bueno, en ese sentido, bienvenido y bueno, seguramente valdrá la pena, y a eso es la esperanza, creo que me parece de todos, ¿no? Así que bueno, eso nomás. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Yo también tengo una pregunta para ti, de cosas que has estado diciendo y apuntando. Totalmente de acuerdo con las referencias a lo excesivo de la españolidad y de los castillos. Me quedo con una serie de palabras que me han llamado la atención, ¿no? Cambio de época, cambios de paradigma, flexibilidad, mutación, cambios incluso de cromatismo, con mucho movimiento. Ya un poco aparte del tema del concurso y aparte del tema del centro cultural, en tu opinión, Diego, ¿qué cualidad debería tener un edificio de estas características para en este contexto de mutación que pueda perdurar o que pueda trascender? No es una pregunta fácil. No lo sé. No, seguramente hay dos niveles. Tú puedes pensar, puede trascender si simplemente como un tema autónomo de una obra autónoma, pero podría trascender a pesar de no... Digo, eso pasa en la ciudad. Puede trascender a pesar de no cumplir con todas las demás demandas programáticas. Podría trascender aunque no se usase, ¿no? Una gran obra de arte y autónoma, la disciplina arquitectónica tiene sus autonomías, o el paisajismo. Ahí podría ser uno. También podría trascender, pienso más en los discursos, por ejemplo, de Jimena, podría trascender efectivamente por una apropiación más democrática, más contemporánea, más plural, más diversa de su uso. Y ahí seguramente también no le puedes pedir tanto a la arquitectura, sino le tienen que pedir más, un poco más a la intendencia en la capacidad de asignación de recursos y de gestión, o quizás en realidad tampoco sea la intendencia, sea a los actores sociales o a algunos sistemas de fundaciones que la gestionen. Quizás no debas. Hoy la tendencia igual, y creo que Montevideo también está pasando por esa fase, es que en general se plantean sistemas de gestión de los espacios públicos, no solo los centros culturales, sino los espacios públicos, sistemas de gestión porque el mundo es otro y no puedes pensar la seguridad y no puedes pensar la integración y no puedes pensar el mantenimiento y los costes si no tienes sistemas más contemporáneos de gestión. Entonces, y que a su vez muchas veces se involucran a actores que se lo empoderen. Entonces, en ese sentido, bueno, veremos. Lo de la trascendencia también es como muy, no sé, a momentos uno puede decir, wow, qué soberbio pensar en la trascendencia. No, quizás sea, bueno, que se lo apropie la ciudadanía, sea lo mejor, y ese sea el mejor éxito de... Porque también me parece que en la propuesta, en la medida como plantean las bases, que se integra, digamos, a una articulación más grande de la zona esta de la ciudad y de la Diagonal Fabini, probablemente también, bueno, intentar que efectivamente se empiece a recomponer, no, se logre reinventar unos nuevos ovillados, unos nuevos vínculos con distintas partes de la ciudad. Entonces, bueno, quizás no hay que pedirle tanto a la arquitectura. Arquitecto humilde, me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Le recordamos solamente eso, que este episodio estará, digamos, disponible en YouTube, estará la relatoría. Yo quería pedirles un aplauso también otra vez para la gente de la mesa, que yo creo que lo ha hecho muy bien y ha sido una cosa sumamente satisfactoria. Y para terminar, y dentro de una vocación de espacio público, comentar que este fin de semana hay dos actividades que, si bien no están relacionadas directamente con el concurso, sí que pueden ayudar a lo mejor a tener más herramientas para abordar el mismo. Mañana viernes 10 a las 8 de la tarde, el Servicio de Publicaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo presenta un libro que se llama Arana en la casa. Entonces es una serie de entrevistas realizadas en su entorno doméstico, entrevista íntima. El libro va a estar muy bien, pueden ir a la presentación, que es en el Patio Carré, y el sábado, a lo largo de toda la Diagonal Fabini, el municipio B, junto con Reactor, organiza un festival, digamos, que tiene una cantidad importante de actividades que van desde caminatas peripatéticas hasta intervenciones de colectivos que de alguna forma trabajan en la zona, recomendable también. Nosotros nos veremos la semana que viene, probablemente de manera virtual, en una serie de entrevistas con las y los jurados del concurso. Avisaremos puntualmente de cómo va a ser. Maru, muchísimas gracias por dejarnos el espacio. La verdad es que creo que de los sitios donde hemos estado, que han sido todos maravillosos, por lo menos a mí es el que más me ha alimentado y me ha impresionado, y yo recomiendo mucho de verdad que luego le peguen un vistazo rápido. Muchas gracias y nos vemos el próximo día. Gracias.